Palazzo, directora de la Corporación Jurídica Gira Castro, para conversar sobre el proceso de restitución de tierras a 4 años de vigencia de la Ley 1448, más conocida como la Ley Víctimas y Restitución de Tierras. Claudia, ¿podría empezar por presentarnos un poco el contenido de esa ley y las metas que se propuso y decirnos en qué va el cumplimiento de esas metas? Bien, pues la ley tiene dos partes. Una primera parte tiene que ver con el tratamiento a las víctimas y el proceso de reparación administrativa a las víctimas del conflicto armado. La ley reconoce en primer lugar la existencia del conflicto, reconoce la existencia de múltiples patrones victimizantes en el marco del conflicto armado y reconoce que existe la obligación del Estado, por lo menos por solidaridad con las víctimas, de repararlas. Dentro de esos procesos de reparación que se van a implementar, incorpora la restitución de las tierras como el mecanismo idóneo para reparar a las víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de tierras. En ese sentido, la ley crea un mecanismo judicial por primera vez en la historia del conflicto colombiano, un mecanismo judicial que tendrá como principios la celeridad, el principio pro víctima, el principio de buena fe a favor de la víctima, la carga de la prueba se revierte y no será de quien demanda sino de quien es demandado. Bueno, varios principios que lo que buscan es que sea un proceso muy rápido, muy célere, pensado en favor de las víctimas para favorecer a las víctimas del desplazamiento y particularmente del despojo de tierras y lograr garantizar que por lo menos las 400.000 familias que hasta ese momento aparecían en registros oficiales como denunciantes de despojo de tierras pudiesen acceder a este mecanismo de restitución y lograran obtener para sí esas cerca de 4 millones de hectáreas que hasta entonces habían denunciado como despojadas o abandonadas de manera forzosa en razón del conflicto armado. Ese mecanismo judicial pues obviamente iba a estar a cargo en primer lugar de una instancia administrativa, que es la Unidad de Restitución de Tierras, que se va a encargar de documentar la información de los predios de las familias reclamantes, y luego una etapa judicial a cargo de jueces de restitución, jueces civiles, que en un término muy breve, entre 3, 6 meses, 9 meses máximo, se iban a encargar de resolver el conflicto que existiera sobre la tierra y de restituir a las familias que habían acreditado su condición de víctimas de despojo o abandono forzado. Este era el panorama en el 2011 cuando la ley se discutía y se expide y entra en vigencia, como tú mencionas, a partir del año 2012 y a 4 años de la ley, una ley que además se propuso una vigencia de apenas 10 años para resolver esta situación, la reparación a las víctimas en general y la restitución en particular a las víctimas de despojo o abandono forzado. A 4 años las cifras que nos dan no son muy halagüeñas y por eso este proceso ha estado sometido a muchísimas críticas, no solamente desde los sectores sociales o de las víctimas o las organizaciones de derechos humanos, sino incluso de la misma institucionalidad. La Contraloría ha llamado la atención por los bajos resultados, la Procuraduría también ha hecho lo propio y muchos sectores políticos en el Congreso han llamado varias veces a cuentas a la Unidad de Restitución de Tierras con respecto a este tema. Como te decía, inicialmente la ley previó atender 400.000 familias y resolver la situación de cerca de 4 millones de hectáreas. Y a la fecha, 4 años después, apenas se han regresado, según cifras de la institución de la Unidad de Restitución de Tierras, 176.462 hectáreas, es decir, un balance poco eficiente. Se han recepcionado cerca de 85.000 solicitudes, se esperaban 400.000, a la fecha se han recibido 85.000, pero a la fecha solo tienen fallo de restitución 3.015 familias, de esas 85.000 que las han solicitado. Es decir, es un porcentaje muy por debajo de lo que se espera, casi a la mitad del tiempo que se previó esta ley, dar cuenta de esa gran meta inicial. Hay muchos obstáculos que impiden el buen desarrollo de ese proceso de restitución. Podríamos distinguir entre 3 grandes tipos. Primero, los obstáculos relacionados con el marco mismo de la Ley 1448. Segundo, los obstáculos relacionados con las dinámicas territoriales. Y por último, los obstáculos relacionados con lo que podríamos llamar una falta de voluntad política. ¿Podría explicarnos en qué consisten
esos obstáculos, empezando por los relacionados con el marco de la ley. Bien, digamos que la ley tiene algunos vacíos efectivamente que podrían ser superados con una reforma legal, pero que digamos en las condiciones en las que se encuentra en este momento el Congreso de la República difícilmente atenderían una reforma a la ley a fin de mejorarla. Por el contrario, temeríamos que fuese todo lo contrario. ¿Qué tipo de vacíos tiene la ley? Por ejemplo, no hay términos para la etapa administrativa. Ya viene un proyecto de gobierno que nos promete ponerle un poco de freno a esta situación, pero aún lo estamos esperando. No hay términos entonces para ellos, así que las familias pueden estar esperando que esa etapa administrativa previa tome años, como efectivamente ha sucedido. ¿Qué partes de esa etapa administrativa son realmente preocupantes? Lo que es la macro y la microfocalización. Sí, esos procesos de macro y microfocalización se traducen sencillamente en establecer en qué territorios se van a desarrollar procesos de restitución de tierras. Grandes territorios o pequeños territorios para desarrollar ya de manera efectiva procesos de restitución. Hay grandes zonas macrofocalizadas, grandes zonas del país macrofocalizadas, pero no todo el país. Y lo que sí sabemos por las denuncias, por las investigaciones que se han hecho, es que prácticamente no hay departamento del país que no haya sufrido despojo o abandono forzado, tal vez San Andrés y Providencia. De resto, todos los departamentos del país han tenido con mayor intensidad o menor intensidad dinámicas de desplazamiento y por lo tanto de despojo o abandono forzado. Hay muchas regiones que aún no se han macrofocalizado, pero también hay muchas zonas que aún dentro de las zonas de macrofocalización no se han microfocalizado, y la microfocalización determina dónde se empiezan los procesos de restitución. Este año el Gobierno Nacional tomó medidas frente a este tema, que era uno de los que más se le criticaba, porque efectivamente los procesos eran mínimos en la medida en que pocos territorios se habilitaban para los procesos de microfocalización por razones de seguridad o con argumentos de seguridad establecidos por el Ministerio de la Defensa. Vamos que esto se ha venido corrigiendo y se han logrado microfocalizar más zonas, pero aún es insuficiente con respecto a la demanda de las víctimas por abrir más zonas para poder hacer denuncias de despojo o de abandono forzado para procesos de restitución. Otro vacío que tiene la ley tiene que ver con el proceso mismo administrativo, con cuál es el alcance del proceso administrativo a cargo de la unidad de restitución de tierras. Entonces allí efectivamente hay unos plazos que no se están respetando para la documentación de los casos de restitución. Sabemos de lo complicado que puede ser documentar, y eso tiene que ver un poco con otros problemas institucionales, documentar la situación de un predio que no tiene registro catastral, sobre la que no hay ninguna información oficial, que son de pronto predios baldíos o que son predios sobre los que no hay claridad sobre su situación jurídica. Pues eso es muy difícil de resolver en un corto plazo, y sobre todo si no hay voluntad institucional, si no hay cooperación de otras entidades responsables, si por el contrario lo que hay es voluntad de no cooperar o no colaborar con este tipo de procedimientos. La mayoría de los procesos que se encuentran aún en etapa judicial y que aún no cuentan con una sentencia, pues son aquellos casos en los que hay debate sobre la propiedad. La mayoría de los casos sobre los que se ha proferido sentencia son casos que no registran mayor conflictividad o solamente requieren un proceso casi que declarativo de propiedad o de pertenencia al predio, más no hay mayor debate. Otros de los problemas con los que debe lidiar la ley es con la persistencia del conflicto armado en las regiones y la persistencia de los factores determinantes del desplazamiento y el despojo que persisten en la región y que por lo tanto desestimulan cualquier iniciativa para promover procesos de retorno y garantizar seguridad al proceso de restitución. Sí, cuando, según cifras oficiales, más de 500 municipios del país cuentan con presencia de bandas criminales llamadas así por el Estado a los grupos paramilitares post-desmovilización, pues es muy difícil que las personas sientan seguridad para retornar a sus territorios, más cuando el paramilitarismo ha sido señalado como el principal responsable de casos de desplazamiento y despojo o abandono forzado de tierras. También pues la persistencia del conflicto con las guerrillas es un determinante para que muchas regiones del sur del país ni siquiera se macrofocalicen departamentos completos por la persistencia del conflicto, por la falta de seguridad, por la presencia de minas y otros elementos que ponen en riesgo a las víctimas que pretenden la restitución de sus predios.
Eso es un hecho real, que además se verifica con la situación de riesgo y amenaza de los que están reclamando sus tierras, de las organizaciones que les acompañan y con la alta cifra de asesinatos de reclamantes. No tengo en este momento la cifra precisa de cuántos reclamantes de tierras han sido asesinados a la fecha de hoy, pero recuerdo que el CINEP mencionaba en su informe a primer semestre del 2015 cerca de 65 personas reclamantes de tierras asesinadas en razón a sus demandas. Otro problema fundamental de la ley tiene que ver con la falta de coordinación institucional, y lo mencionaba en un comienzo, y eso está relacionado con que muchas veces el proceso de restitución parece entenderse como un proceso desde la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, que tiene poca implicancia en las regiones, que es donde efectivamente se desarrollan los procesos de restitución. Entidades locales, entidades regionales totalmente desentendidas de los procesos de restitución, cuando en los pocos casos en los que tenemos sentencia, muchas de esas órdenes que emiten los jueces tienen que ver con garantizar el retorno de las familias, con garantizar condiciones de vida dignas para que esas familias no solamente tengan un título de propiedad, sino efectivamente condiciones para regresar, condiciones para permanecer en su territorio, pues no se hacen, vamos, los ciegos, los de la vista gorda, decimos aquí, con respecto a esas obligaciones que establecen los jueces de garantizar, por ejemplo, proyectos productivos, de garantizar vías de comunicación o de acceso para poder garantizar que retornen a una vida productiva y a un engranaje económico que les permita una supervivencia en condiciones de dignidad, condiciones de salud, de educación, de servicios básicos, infraestructura necesaria para garantizar su permanencia. Ese tipo de obligaciones son desatendidas en la mayoría de los casos de restitución, y por eso hablamos de una falta de coordinación. Por otro lado está el tema del presupuesto de este programa, ¿no? Y de este proceso. O sea, creemos que los esfuerzos institucionales en materia presupuestal para una iniciativa como esta, que transformaría las realidades rurales en Colombia, no tiene, digamos, no tiene en cuenta la dimensión del problema, las necesidades de recursos con lo que efectivamente se está disponiendo para ese tema. Buena parte de las dificultades en las etapas administrativas se dice que es por falta de recursos y por falta de personal para hacerlo. Lo mismo los jueces dicen, no podemos ir más rápido porque no somos suficientes. Eso significa que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo presupuestal mucho mayor para poder atender este tema. Y si hay vacíos en la ley, si es necesario hacer reformas institucionales para garantizar el cumplimiento pleno de la ley, pues necesitamos un Congreso de la República comprometido con este proceso y que haga rápido los ajustes que se requieren. Pero van 4 años, se ha criticado desde el mes 1 lo que está pasando con la implementación, y el Congreso de la República sigue de alguna manera inactivo frente a las demandas de ajuste que esto requiere. ¿En qué medida la presencia de intereses económicos poderosos, sean nacionales o internacionales, en muchas zonas donde hay reclamantes de tierra, se vuelve un problema para el proceso de restitución? Yo creo que eso es lo que está detrás de que el proceso no avance, esa es la verdad, ¿no? Detrás está la impunidad en la que ha quedado el desplazamiento y el despojo. Es decir, no hay en este país sentencias ni procesos para esclarecer quiénes están detrás de la tierra, de las más de 4, 5, 6, 10 millones de hectáreas, porque efectivamente ni siquiera sabemos cuántas hectáreas ciertamente fueron despojadas o fueron obligadas a abandonarse en el marco del conflicto. ¿Quiénes están en esas tierras? ¿Cómo las adquirieron? ¿Quiénes promovieron esos procesos de desplazamiento y despojo? Eso es algo que no lo ha revelado la justicia. Y pues si miras un mapa de dónde están los principales proyectos, megaproyectos mineroenergéticos del país, agroindustriales del país, están precisamente en las zonas macrofocalizadas para la restitución. Se solapan con una perfección que es realmente aterradora, ¿no? Pero pues como no hay ninguna decisión judicial que comprometa a grandes empresas, o hay muy pocas que comprometen empresas con este tipo de procesos, pues por supuesto son un obstáculo muy fuerte a los procesos de restitución, porque son los principales opositores. Nosotros hemos intentado establecer cuál es la relación que tienen estas empresas efectivamente en procesos de restitución, o cómo están interviniendo en procesos de restitución, pero no ha sido posible la información generalmente de quiénes están detrás de las empresas, o cómo las empresas pueden utilizar testaferros o cualquier otra figura para disfrazar su presencia en los territorios. Es muy fuerte, así es de que es muy difícil de demostrar.
Para terminar, podría mencionar algunas recomendaciones concretas para que el proceso de restitución pueda mejorarse y ser más rápido. Bueno, uno tiene que ver precisamente con el tema de dónde están los intereses sobre la tierra, quiénes son los que se han apropiado de ella. Y como sabemos que hay muchas empresas que están detrás de la tierra, que están detrás de ese despojo, sí hemos pensado que una fórmula que podría ser muy interesante experimentar es verificar de dónde proviene la tierra en la que se están haciendo los procesos de estas inversiones y estos megaproyectos. Pero por el contrario, la ley avanza hacia una cosa distinta y eso era lo que quería comentar y yo no sé si me puedes dar más tiempo porque esto me parece importante. La Unidad de Restitución de Tierras acaba de crear una subunidad jurídica que se va a encargar de revisar si en los casos en los que hay procesos de restitución hay intereses de megaproyectos mineroenergéticos particularmente. Y si hay procesos mineroenergéticos no se hacen procesos de restitución. También se está obstaculizando estos procesos cuando se trata de reclamaciones de comunidades étnicas, porque de estas 176.000 hectáreas entregadas hasta ahora, más del 70% son reclamaciones de comunidades étnicas, es decir, a las comunidades étnicas no le robaron 5 hectáreas, 6 hectáreas como al pequeño campesino, le pudieron robar 50.000, 60.000 hectáreas, y detrás de eso están generalmente mineras. Así es de que el que la unidad de restitución haya establecido que como filtro para procesos de restitución esté el verificar si hay intereses mineroenergéticos y no para desechar los procesos mineroenergéticos o frenar los proyectos mineroenergéticos y devolver la tierra, sino para frenar los procesos de restitución, me parece que es muy diciente de hacia dónde va realmente el proceso de restitución. O sea, devolver la tierra que no es del interés de los megaproyectos mineroenergéticos y agroindustriales del país. El que sí lo sea tendrá 1000 filtros, así es de que si no hay una voluntad real por poner por encima de los megaproyectos mineroenergéticos del país, de esta apuesta estratégica económica del país a las víctimas, muy difícilmente estos procesos de restitución avanzarán. Muchas gracias, Claudia. No, a ti.